Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz, la directora de esta plataforma especializada en gestión. Y en la sesión de esta tarde, una de las muchas que estamos manteniendo estos días convulsos, pues vamos a tratar de futuro. Vamos a ver cómo las organizaciones nos tenemos que preparar y empezar a trabajar ya en ese futuro que tenemos primero que comprender, después saber manejarnos en ese escenario nuevo y además saber cuántas derivadas influyen para que nuestra estrategia pues, se pueda adaptar a ese escenario futuro. Esto es en lo que consiste este espacio en el que os hemos invitado a participar, Future Minds, y que hemos construido de la mano de Bold Choice con Jane Rodríguez del Tronco. Va a ser una serie de 3 sesiones. En esta primera, como os decía al principio, vamos a hablar de estrategia. Y Jane es la persona pues que os va a introducir un poquito en cómo vamos a desarrollar la jornada. Os recuerdo que me podéis enviar todas las preguntas a través de la opción de preguntas de la propia plataforma y que todos vais a recibir, una vez acabemos, el vídeo de esta sesión, por si alguno se tiene que desconectar o no llega a tiempo o lo queréis revisar. No os preocupéis porque siempre los tenéis a vuestra disposición. Y ahora nada, vamos a empezar a trabajar en ese futuro. Jane, ¿nos pones ya en la pista de salida? Pues si nos pasas de página, Maite, te lo agradezco, que tienes tú el control. Bueno, muchísimas gracias, Maite, una vez más por hacernos este espacio dentro del Observatorio de Recursos Humanos. Muchísimas gracias a Carmen, a los ponentes de primera que tenemos hoy, que luego conoceremos un poquito más y de la mano de Carmen. Y gracias a todos los que os habéis conectado. Brevemente, para los que no nos conozcáis, de Bold Choice nos gusta denominarnos un proyecto un laboratorio de proyectos de talento, ¿no? Porque por el carácter artesanal y el mismo con el que hacemos todas las cosas, y sobre todo lo que trabajamos son con líderes, con equipos, con organizaciones, procurando, Maite, si pasas por fin, procurando que, bueno, pues desplegar todo este talento de liderazgo que hay dentro de las organizaciones para que sea mucho más efectivo, para que los equipos sean equipos cada vez más excelentes y más de alto rendimiento. Y, por supuesto, todo esto va ligado con algo súper importante para nosotros y para las empresas con las que trabajamos, que es cuidar del bienestar de toda la organización, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De aquí paso a presentaros, a contaros un poquito más qué es esto de Future Minds. Future Minds, pues mentes pensantes para el futuro, ¿no? Es un poco la propuesta que tenemos detrás de este ciclo. Mesa redonda va a ser el formato que tengamos, siempre con 3 ponentes. Vamos a tener siempre un CEO, un consejero delegado dentro en las mesas. Vamos a tener a una representación del área de personas, de recursos humanos, como no podía ser de otra manera en un ciclo en este observatorio. Y siempre vamos a tener en la mesa un humanista. En este caso, bueno, pues tenemos a José Luis, que luego vamos a conocer un poquito más en detalle. Conecta, Explora, Construye, que además bueno, pues son 4 mesas redondas, esta y 3 más, como ha dicho Maite. Hoy nos vamos a centrar en empresa y en estrategia. En la siguiente mesa redonda, que la tendremos el 2 de junio, nos vamos a centrar específicamente en el área de personas y en el rol del área de personas en el futuro, después de esta situación que estamos viviendo ahora mismo. La tercera mesa redonda la tendremos el día 23 de junio, donde nos vamos a enfocar en el empleado, en esa experiencia del empleado y en el bienestar. Y la última pues tendrá que ver con contribución social. Deciros que ha sido complicado el saber a quién asignamos a cada mesa, porque al final todos podrían hablar de todo en las 4 mesas que vamos a tener dentro del ciclo de Future Minds. Y van a ser unas mesas redondas pues moderadas por mi compañera Carmen Clemente, que si, bueno, pues si me satisface presentar de Bold Choice un poquito, pues más me hace presentar a mi compañera, y además lo voy a leer porque no quiero que se me pase nada, ¿vale? Carmen es directora asociada de The Bold Choice, es experta en comunicación, en inteligencia emocional y protocolo. Lleva más de 5 años con nosotros, con The Bold Choice, y por supuesto que es una parte clave en el equipo, tanto a nivel estratégico como dentro del equipo de formadores y de coaches. Ella es licenciada en Geografía e Historia y técnico superior en Dirección de Empresas y Actividades Turísticas. De hecho, cuenta con más de 30 años de carrera profesional en esa primera fase, pues trabajando y dirigiendo proyectos muy grandes y eventos y viajes enormes en empresas muy importantes del sector del turismo, uno de los motores de nuestro país, y desde 2008 pues en el ámbito del desarrollo del talento. Formadora, coach, mentora de directivos, con más de 6.000 horas de vuelo, como nos gusta decir en
nuestro sector, en nuestra profesión. Si hay algo que me gustaría destacar de ella, pues es su implicación en todos los proyectos, en todo lo que hacemos, su pasión por el desarrollo de personas y diría en especial sus ganas de superarse y de aprender cada día un poquito más. Así que te cedo la palabra. Es un lujo tenerte aquí, Carmen, y con este panel de expertos. Muchísimas gracias, Jane. Gracias, Maite, por la presentación y, desde luego, gracias, como ha dicho, a los tres ponentes, a los tres excelentes ponentes que tenemos. Es un lujo contar con vosotros. Y vamos allá directamente a presentaros. José Luis, Mireia y David. Voy a leer, porque me pasa lo mismo que a Jane. No quiero perderme nada y quiero decir las cositas tal y como las tenéis, que son bastante bonitas, la verdad. Empezamos por David, si te parece. David Hernández Pumarejea. Es de formación ingeniero industrial, se define como emprendedor por vocación en la constante búsqueda de desafíos. Esto ya dice bastante. En 2001 crea la ONG Soñar Despierto, de la que es presidente, que está dedicada a colaborar con centros de acogida de menores para ofrecerles a estos menores las mismas oportunidades que al resto de los niños de su edad. Desarrolla su carrera profesional en varios ámbitos, liderando equipos en la redefinición de estrategias comerciales e implementación de planes de crecimiento para grandes empresas. Y hoy es consejero delegado de la empresa que fundó en el 2014, Pangea, yo creo que nos sonará bastante, de Travel Store, un nuevo concepto de agencia de viajes que ya era hora de que fuéramos creativos en este sector, así que en especial dejarme que le dé mi enhorabuena, ¿no? Un nuevo concepto de agencia de viajes pensada para revolucionar y conquistar su sector, replicando modelos de éxito y de grandes retailers, pero desde una plataforma totalmente omnicanal. Oh, perdón, esta palabra, lo siento, es que en inglés está bien, pero aquí omnicanal. ¿Está bien, David? ¿Lo dije bien? ¿Omnicanal? Bien, vale. Omnicanal, sí. Sí, ¿no? Vale. Eso sí, es un sector sin duda que ahora, como estábamos comentando hace un poquito, está bastante afectado por la pandemia, así que muchísimas gracias, David, por aceptar la invitación a nuestra mesa. Mireia Muñoz. Mireia Muñoz es licenciada en Psicología, está especializada en recursos humanos con un aval de más de 15 años de experiencia en grandes multinacionales. Completa su perfil, entre otras cosas, con un MBA del IE, con una formación como coach ejecutivo y con el programa Promociona de ESADE. Todo esto está reflejado claramente en su estrategia de cultura, atracción y desarrollo en personas en la compañía AXA. Si por algo destaca Mireia es precisamente por su visión innovadora de este área. En su organización goza de un enorme prestigio y de un reconocimiento por su enfoque de negocio y a los diferentes departamentos con unos resultados bastante efectivos. Además, ha llevado a AXA a ser reconocida como una empresa referente en materia de innovación en talento y experiencia de empleado. Que ahora se habla mucho de la experiencia, pues también hay experiencia de empleado. Solo hay que seguirles en las redes sociales si queréis saber un poquito más de sus movimientos, ¿no? Sorprende lo que una aseguradora puede llegar a hacer e innovar. Se define como una apasionada de las personas y del talento y viviendo su trayectoria y sus logros, viendo su trayectoria y sus logros, pues bueno, ahí está, no cabe duda. Quien quiera que la brujulee un poquito y sacará las consecuencias. Gracias, Mireia, también por acompañar a nuestro equipo una vez más. Y José Luis Parada, nuestro humanista, nuestro querido humanista. Es licenciado en Ciencias Políticas. Ojo que el currículum de este señor es interesante. Es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Filosofía y doctor en Humanidades y Ciencias Sociales. Casi lo podía dejar ahí, pero vamos a seguir. Y aunque su perfil puede leerse como puramente académico, si hay en el mundo de la universidad alguien con un pie fuera en el mundo de la empresa, intraemprendedor y cercano de la sociedad, es José Luis. Por destacar algo de su larga trayectoria y siendo tan joven, como podéis observar, algo que, por cierto, no sé si os habéis fijado, tienen nuestros tres ponentes, da que pensar, pero bueno, esto será para mí, reflexión para mí, es haber dirigido durante más de 8 años la Escuela de Liderazgo Universitario y el programa de Becas Europa, ambos financiados por el Banco Santander. Actualmente, aparte de su perfil de investigador y su docencia tanto en grado como en posgrado, lidera junto al vicerrector de formación integral el área de humanidades del Plan Estratégico de la Universidad Francisco de Vitoria.
Pero además me vais a permitir destacar algo bueno, que me parece que es digno de destacar. Es socio nada menos que de 10 ONGs, José Luis, algún día me tienes que contar, 10 ONGs, pero bueno, sin duda, una persona con unos grandes valores que muestra de alguna manera esos conceptos y esa formación que tiene y a la que también estamos deseando escuchar. Así que gracias por aceptar a los tres esta especial mesa redonda que es online y que, bueno, pues no se ha hecho muy a menudo. Y sin más, pues hacemos, si os parece bien, un poco la introducción, os salgo la introducción y comenzamos a escucharos qué es lo que realmente queremos, ¿no? Yo diría que, un poco haciendo reflexión, ya hace años que en términos de geopolítica empresarial las compañías se han tenido que familiarizar con la máxima de disponer de políticas que permitan dar respuesta a situaciones difíciles y no certeras. Y desde luego en continuo cambio. La gestión del cambio es algo que ya viene años diciéndose, ¿no? Se sabe que la capacidad de gestionar las crisis, de alguna forma, define la supervivencia de las organizaciones. Pero también hablaba el otro día con otra compañera en una aseguradora y me decía, mira, nos hemos puesto en todos los escenarios posibles, las compañías de seguros. Jamás se nos ocurrió un estado como el que tenemos ahora, o sea, ni en nuestra imaginación. Así que esta primera pregunta va para todos, ¿de acuerdo? ¿Cuál diríais que son los principales retos a los que se enfrentan las empresas ya desde hoy, de vista a 2 o 3 años vista? Y en este sentido, ¿qué impacto consideráis que tienen estos retos, los retos a los que nos enfrentamos, en sus prioridades a la hora de la planificación de estrategias? ¿Qué ha de cambiar? Si queremos avanzar más allá de la mera supervivencia, no solo para salir de lo que hay ahora, sino más allá. Vamos a pensar en ese futuro. David, comenzamos contigo, si te parece bien. No se te oye. ¿El micro, ahora David? Sí. Ahora sí, ya está. Pues mira, yo creo que el principal reto lo has mencionado tú levemente en tu exposición, ¿no? Y es el cambio, ¿no? En los últimos, bueno, en la historia de la humanidad, hace cientos de años, para ver un cambio en la humanidad trascendente, pues podían pasar siglos, ¿no? Desde los años, el siglo XX, los años 90, la aparición del ordenador, Internet, ahora los iPhones, pues cada vez los cambios en la sociedad son mucho más rápidos, ¿no? Tanto a nivel social como empresarial, ¿no? Pues ahí imaginaros que el COVID nos ha hecho acelerar todavía mucho más deprisa, ¿no? Si cada vez ya, como decíamos, la tecnología, ordenadores, Internet o smartphones nos han hecho ir muy rápido los últimos años, ahora imaginaros algo que en 2 meses nos hace dar un salto a lo mejor, no sé si de décadas o acelerar muchos procesos que ni siquiera conocíamos, ¿no? Con lo cual, para mí el primer reto es la adaptación al cambio. O sea, si siempre era importante, ahora muchísimo más, ¿no? Cambio de hábitos de consumo. El otro día leía una estadística, ¿no? Que el e-commerce en Estados Unidos pues venía creciendo del 0,5 a 0,6% anual, ¿no? Pues del 8%, 9, 10, 11 y los últimos 2 meses ha pasado del 11% al 27%. Es decir, un cambio que llevábamos años para avanzar medio punto, de repente en 2 meses avanza un 16% más, vamos, más que duplica, ¿no? Cambios sociales que estamos viendo, ¿no? Pues oye, no sabemos todavía hasta qué punto va a llegar el distanciamiento social, cómo va a cambiar nuestras vidas, cambios de teletrabajo. Ostras, nosotros en nuestra compañía hemos pasado de tener unas oficinas de 500 metros cuadrados a plantearnos no tener oficinas y trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, ¿no? Cambios económicos, es decir, vamos a ver una cantidad de cambios tan bestias que va a ser más importante que nunca la adaptación al cambio. Hasta ahora lo era y para mí siempre ha sido, todas las compañías tienen que evolucionar. Yo siempre digo que nadie es líder durante 100 años sin hacer nada, pero es que ahora lo que nos va a pasar es que nadie va a ser líder durante 6 meses o 12 meses como no haga nada. O sea, la adaptación al cambio va a tener que ser mucho más rápida, ¿no? Y la segunda que pregunta, ¿cuál es el impacto, ¿no? Y qué hay que cambiar. Sí, qué hay que cambiar, sí. Exacto. El impacto, pues habrá diferentes tipos, ¿no? Es difícil generalizar aquí porque habrá empresas como la mía que el impacto es brutal, ¿no? Como os podéis imaginar, sector turístico, y habrá otras empresas pues que a lo mejor tendrán cambios más moderados, ¿no? Pero en general nos va a afectar a todos, seguro. Habrá algunos de forma más leve y otras de forma totalmente radical, pero desde luego el cambio nos va a afectar a todos, ¿no? Y aquí hay 2 aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? El corto plazo y el largo plazo, ¿no? Un poco lo que tú decías antes, lo primero es sobrevivir, porque si no, déjate de historias, ¿no? O sea, vamos, yo me puedo soñar con el futuro, pero si no sobrevivo los próximos 6 o 12 meses, pues no tengo nada que pensar en el futuro, ¿no? O sea, el primer paso es sobrevivir. Pero a la vez de sobrevivir, lo que tienes que pensar
ahora sí es, oye, vale, ya he sobrevivido 6 o 12 meses, ahora cómo sobrevivo los próximos 5 o 10 años, cómo evoluciono, cómo me adapto, ¿no? Nosotros justamente mañana tenemos un comité de dirección de la compañía porque los últimos 2 meses nos los hemos pasado sobreviviendo, o sea, nos los hemos pasado gestionando cancelaciones, gestionando caja, gestionando ICOs, ERTES, bueno, hemos hecho una gestión de crisis brutal, ¿no? Y esta semana nos conjuramos para decir, vale, ya hemos pasado la crisis, entre comillas, no la hemos pasado, pero a nivel como compañía, pues creo que hemos dado los pasos para superarla, pero ahora tenemos que dar los pasos para que cuando vuelva al mercado, cuando salgamos de esta, pues ser los mejores, los más fuertes, los más rápidos o haber evolucionado y habernos adaptado a estos cambios, ¿no? Y ahora estamos definiendo o aterrizando el plan estratégico de los próximos 3 y 6 meses para ver dónde tenemos que estar, ¿no? Y en muchos aspectos, pues luego los iremos desgranando más a lo largo de la charla, no los voy a tocar todos ahora, pero muchos aspectos, como decimos, teletrabajo, ¿no? Pues para mí esto es un cambio trascendental, ¿no? En el sector turístico, la forma de viajar, ¿no? Cómo van a viajar y a dónde y cuándo y por qué y quién y para qué en el futuro, ¿no? Y muchos más aspectos de la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología, tanto para comunicaciones como para interacción entre personas, ¿no? El e-commerce, todos estos aspectos tenemos que plantearnos, oye, ¿cómo van a cambiar en los próximos pues 1, 2, 3 años, ¿no? O incluso los próximos 6 meses y cómo movemos nuestra compañía. Y creo que todas las compañías tendrán que hacer la misma reflexión para adaptarnos a este nuevo mundo, ¿no? Y que cuando despierte este nuevo mundo, pues estemos bien posicionados para salir adelante en él y para conquistarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, David. Mireia. Totalmente alineada, ahora sí, ¿no? Perdón. Totalmente alineada con David. Yo añadiría que en este nuevo entorno va a ser clave poner la mirada afuera, ¿no? Saber leer continuamente qué está pasando. Y una de las primeras cosas que yo creo que las empresas vamos a tener que saber leer es cómo ha cambiado nuestro cliente y volver a conocerle y volver a conectar con él. Leía el otro día que probablemente debido a la situación actual, valores como la familia o el núcleo cerrado pequeño de familia, las interacciones en el hogar, el darnos cuenta de que muchas cosas no las necesitamos, la vuelta a lo esencial va a cambiar de manera radical nuestras necesidades, lo que consumimos, cómo consumimos, nuestros hábitos de compra y desde ahí las empresas tienen que volver a conectar con el cliente y para hacerlo tienen que estar abiertas a cambiar desde mi punto de vista cualquier punto de su modelo empresarial o de su cadena de valor, desde cuál es su política de distribución o cuáles son sus canales o cómo comunica su propósito, a lo mejor de manera diferente, conectando con otros valores que sean más esenciales para el cliente. O incluso cuál es nuestra política de riesgo, nuestro apetito al riesgo, ¿no? Para estar preparados para diferentes escenarios. Por otro lado, yo diría que esta es una ocasión de oro, si se aprovecha bien, para construir una reputación corporativa sólida o para todo lo contrario. Y creo que en el futuro este sí que va a ser un factor muy decisivo para los inversores. Invertir en empresas que tengan pues una reputación sólida, sobre todo muy vinculada a lo sostenible. Así que, pues bueno, yo creo que todas las empresas van a tener que trabajar de manera esencial en esta reputación y en esta credibilidad. Y por último, aparece ahora como un elemento cultural que va a tener que estar en las empresas, que quizás no era tan común, al menos en nuestro entorno nacional, que es la cultura de estar preparado para diferentes escenarios. Quizás hemos sido más dados a la improvisación o a no pensar en escenarios extremos y ahora esa cultura va a tener que estar muy interiorizada para poder dar certidumbre en cierta manera a un entorno que cambia de manera continua. Bueno, y por último, obviamente, pero de eso hablaremos después, la gestión del talento va a ser totalmente diferente. Muy interesante. ¿Cómo dar solidez a la certidumbre de la incertidumbre? Por hacer un juego de palabras. A ver si podemos desarrollarlo. Me encantaría poder desarrollar este tipo de cosas. Gracias, Mireia. José Luis. Sí, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y es un placer, la verdad que estoy tomando notas de todo lo que dicen David y Mireia, porque creo que es muy interesante. Yo en ese sentido repetiré un par de elementos que han dicho ellos, que estoy muy de acuerdo con toda la parte del corto y de largo plazo que decía David, o del cambio de consumo, del teletrabajo, y Mireia creo que ha dado en la clave cuando comentaba cómo va cambiando la cultura del cliente, la cultura de la solución de riesgos y la forma también de llegar al cliente, ¿no? Pero creo que hay cosas que permanecen en el mundo de la empresa y que son muy de ciencia empresarial y otras que tendrán que ver con adaptación, ¿no? Yo en primer lugar, cuando pensaba, ¿no?, en los retos, pienso en 3 aspectos, ¿no? Uno particular, otro general y otro más personal. El particular, bueno, es evidente, ¿no?, que hay ciertas cuestiones a considerar que se han puesto en boca de todos estos días. Son el teletrabajo, que decía David, son la eficiencia en los procesos y en las formas de concebir y guiar las reuniones, que es otra cosa más tonta, pero
puede ser importante. Tiene que ver con la conciliación, en gran medida, que lo estamos viviendo y que creo que es debate nacional. Tiene que ver con la jornada laboral flexible, con el uso de las nuevas herramientas de trabajo, incluso con la detección y desarrollo de nuevos nichos de negocio, ¿no? En ese sentido, en el mundo de la hostelería o de los mercados municipales, que es donde estoy yo con mi investigación, se ve de repente cómo ha irrumpido la compra online, la entrega a domicilio. Bueno, eso van a ser cosas que van a cambiar, ¿no? Modelos de negocio tradicionales de empresas que no lo concebían como algo necesario y que, sin embargo, ahora de repente estarán descubriendo una oportunidad. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? En general, bueno, yo creo que hoy siempre la empresa debe saber adaptarse a las circunstancias, ya sea el COVID-19, la crisis financiera, las nuevas normativas, la competencia desleal con nuevas formas de hacer negocio, cambios en los perfiles de los consumidores que estáis comentando, la irrupción de nuevos paradigmas, como la economía circular, la cooperativa, la finanzas sostenibles, la inteligencia artificial o las mil facetas, ¿no?, que tiene la cuarta revolución industrial, ¿no? Y es en ese sentido donde siempre he pensado que para aguantar cualquier tipo de cambio, sea el que sea, son básicas dos cosas. Por un lado, la competencia profesional, entonces, el conocimiento sobre los modelos y los procesos, la investigación sobre nuevas tendencias, aplicaciones, la formación continua, y eso va unido, bueno, a una serie de habilidades que son la resiliencia, la previsión, la diligencia, ¿no? Y en ese sentido, también David lo decía, y es que a corto plazo hay que sobrevivir, a largo plazo habrá que saber cómo se adapta uno y adaptarse de forma diligente y de forma resiliente. En lo personal, bueno, pues yo creo que personalmente, y tiene que ver en parte con lo del teletrabajo y la conciliación, hay un término de Richard Sennett que a mí me gusta mucho, que es la corrosión del carácter. Es lo que viene a decir es que en las formas del nuevo capitalismo, ¿no? Flexibilidad excesiva, disfuncionalidad de las instituciones, cambios regulares en las estructuras, ¿no? Falta de legibilidad del trabajo, parece que se está generando un poco de corrosión del carácter, ¿no? ¿Cuál es la misión de la empresa y cuál es la mía personal? Y ahí yo creo que el tema de la vinculación del empleado con la misión de la empresa es algo prioritario. Y ahí, una vez más, la investigación sobre procesos, la aplicación diligente de los mismos es algo importante. Y decía una cosa, yo lo tenía apuntado, me gusta que lo haya dicho Mireia, era el tema del recruiting. Y es que en ese sentido, yo que he estado 10 años vinculado a proyectos de excelencia, españoles y iberoamericanos, también alguno estadounidense, hay una cosa que las empresas tienen que ser conscientes, es que la experiencia laboral que están demandando los mejores alumnos no es la experiencia laboral que hasta hoy se ha venido dando. Igual que son alumnos que viven en la universidad de una forma diferente, están demandando vivir su tiempo profesional de una forma diferente. Y eso sí que va a ser, eso daría casi para una mesa propia, pero creo que es una cosa importante, ¿no? Siendo eso así, y para terminar, ¿qué impacto creo que podrían tener, ¿no?, en las prioridades estratégicas, ¿no?, más allá de la supervivencia? Bueno, pues creo que lo que una empresa debe cambiar no lo sabe más que ella misma. Digo, es una verdad de perogrullo, pero evidentemente dependiendo del sector, depende de la tradición, depende de mil cosas, pero creo que lo sabe ella misma. Pero para saberlo, debe conocerse de verdad. Debe escuchar sin cortapisas a sus clientes. Siempre me gustó el ejemplo del turnaround de Domino's Pizza o el plan de Marks & Spencer, ¿no? Debe integrar a sus empleados en una dinámica de escucha, de participación, de confianza, pero sin dejar de ser exigente y riguroso, que aquí parece siempre que esto es una especie de asamblea. No, tiene que ser jerárquico, tiene que haber mecanismos de sanciones, ¿no?, pero también de incentivos. Pero ahí creo que es importantísimo la escucha al mismo tiempo que la exigencia, la investigación y la innovación, ¿no? Y la empresa que tenga problemas y quiera subsistir, pues no podrá hacerlo, creo que si no es honesta y no es autoexigente. Entonces no puede siempre hacerse todo de la misma manera, pero tampoco se puede estar al albur de los caprichos del destino, ¿no? Creo que el equilibrio entre lo que tú eres y lo que está sucediendo fuera es fundamental, ¿no? Y si no se hace, además, integrando los stakeholders, con todos los mecanismos de detección y de diálogo con los mismos, pues difícilmente lo puede hacer la empresa. Muy interesante, José Luis. A mí me gustaría pasarse un PDF después de todo lo que has dicho, porque has dicho un montón de conceptos que me han parecido muy, muy interesantes. Los tres habéis dicho cosas que me gustan mucho, ¿no? David, tú como CEO referente de una empresa que ha roto moldes en el sector, como decíamos al principio, y que ha sabido adaptarse a una sociedad diferente a la hora de gestionar, porque hemos pasado de ir a la agencia de viajes y sentarnos y horas aún recuerdo horas y horas de personas que no sabían si querían ir a Benidorm o hacer un circuito por los Bálticos, o sea, eran tan así. Hemos cambiado eso. Me gustaría que tocáramos un pelín el estilo de liderazgo, porque además has hablado de un cambio trascendente. Entonces lo uno a esto que has dicho tú, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de liderazgo consideras tú que nos hará falta para llevar a cabo esto que tanto José Luis como Mireia como tú estáis planteando? ¿Qué consideras que es en este liderazgo
necesario para que estas estrategias funcionen y avancemos todos, pero de verdad, que no se quede en la teoría, que no se quede en hablar de liderazgo trascendente sin realmente bajarlo un poquito a tierra. Soy muy obediente apagando el micro y luego me olvido de encenderlo. Pues mira, yo creo que lo más importante es poner a la persona en el centro de todo, ¿no? En los años 80 o 90 o en el pasado, la clave era el producto que tenías, la fábrica, ¿no? Había un proveedor y millones de clientes, ¿no? Entonces no importaba tanto el cliente, ni importaba tanto el empleado, ni la persona, ¿no? Lo importante era tener un producto, una fábrica y ser tú el único o el primero que lo vendía, ¿no? En los últimos 20, 30 años hemos visto un cambio brutal en esto, ¿no? Y hemos empezado a ver cómo, obviamente, cuando hay ya proveedores capaces de generar el producto en cualquier país del mundo a distancia, de cualquier forma, y el producto y el servicio se convierten en una commodity, ¿no? Ostras, ahora ya es el poder está en el lado del consumidor, ¿no? Ya no está en el lado del productor, sino que está en el lado del consumidor. Con lo cual, llevamos viendo ya los últimos 20 años como cada vez más las empresas ponen al cliente, ¿no? En el eje de sus estrategias, por fin, con todo el sentido común del mundo, ¿no? La estrategia del jefe, ¿no? Que dice Juan Roch de sus clientes, ¿no? Pero luego, para mí un paso evolutivo mayor, ¿no? Y que yo tuve, o sea, que yo para mí era una de las razones por las que creé Pangea, ¿no? Que es poner al empleado en el centro de la compañía, ¿no? Ya no solo al cliente, sino también al empleado en el centro de la estrategia de la compañía, ¿no? Poner a las personas. Porque lo mismo, ahora mismo incluso las tecnologías o la producción o los servicios son una commodity. Entonces, ¿cómo te diferencias de tus competidores? O sea, todo el mundo es capaz de hacer un viaje. Hay hoteles a cascoporro por el planeta. Cualquiera puede hacer una barra de pan, cualquiera puede hacer un coche, cualquiera puede hacer, se pueden producir las cosas en China, en Taiwán. Entonces, ¿cómo te diferencias, no? Cuando la mayor parte de los productos y servicios son una commodity, ¿cómo diferencias a Samsung de Apple, a Apple de Xiaomi o lo que sea, ¿no? Todos tienen móviles, todos tienen funcionalidades. Yo creo que cada vez más la persona y el empleado y el servicio tiene que aportar un valor diferencial, ¿no? Lo mismo que el producto se ha convertido en una commodity en los últimos años, incluso la tecnología empieza a ser una commodity en muchos aspectos, ¿no? Y esto, perdonad si es algo sorprendente o chocante, pero creo mucho en ello, ¿no? Con lo cual creo que la persona cada vez hace más la diferencia, ¿no? Y nosotros es algo que en Pangea tenemos muy en cuenta desde el principio, ¿no? Yo dejé un trabajo en banca de inversión que me iba la vida muy, muy bien y me he metido en el lío de emprender, que es una auténtica locura, ¿no? Y no me he metido en este lío por ser rico, la verdad. No soy un tipo al que le haga mucha falta el dinero. Me he metido en este lío porque me gustaría tengo el ideal, ¿no? De cambiar la forma en la que las personas y las organizaciones trabajan juntas, ¿no? Y la forma en la que un empleado forma parte de una compañía, ¿no? Ya no con una estructura puramente jerárquica, ¿no? Sino una estructura donde todos están vinculados con la compañía y por un proyecto en común, ¿no? Y eso es algo que en Pangea hacemos mucho o intentamos hacer mucho y que creo que va a ser cada vez más importante en el futuro, ¿no? Aspectos que comentaba antes, conciliación, la felicidad de los empleados, la implicación, la vinculación, ¿no? Y pongo dos o tres ejemplos, ¿no? Nosotros ahora tenemos un ERTE del 70% desde el 14 de marzo y no sé hasta cuándo lo tendremos. Pues la gente está trabajando o implicada al 120%. Es decir, tienen reducciones de jornada del 70%, pero la gente está trabajando como nunca en su vida, porque trabajan por una ideal, por un objetivo, por una compañía, por su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual, la implicación de la gente pues permite que en momentos durísimos de crisis, pues resulta que está siendo capaz de que la compañía está produciendo como nunca, lo cual es algo totalmente increíble, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Como comentaba antes, conciliación, ¿no? Pues nosotros hace 2 meses teníamos unas oficinas centrales de 550 metros cuadrados, ¿no? Nos estamos planteando no tener oficinas, que todo el mundo trabaje desde su casa, ¿no? O que, oye, que nos reunamos una vez por semana en nuestras tiendas, ¿no? Y que trabajemos en la distancia. Ostras, el cambio de entusiasmo, de paradigma, de compromiso, de visión de la gente con una compañía disruptiva e innovadora es totalmente diferencial, ¿no? Conceptos como la felicidad, ¿no? Hace como 2 o 3 años estuve en una compañía, ¿no? Que tenía un Chief Happiness Officer, que da gracia la palabra, ¿no? Pero había una persona dedicada a que la gente fuera feliz en esa compañía, ¿no? Pues te aseguro que no me he olvidado yo de ese detalle, ¿no? Y que nosotros en Pangea hemos tenido, no le hemos puesto ese título por no parecer demasiado rimbombantes, pero sí de personas en recursos humanos cuya misión fundamental es hacer felices a los empleados de la compañía, ¿no? Al final, creo que las compañías en el futuro no serán cuestión de un solo hombre, sino las que tendrán más fuerza es las que consigan poner la fuerza del equipo en dirección de la compañía, ¿no? Un solo tipo remando, por muy listo que sea y por muy alto y muy guapo que sea, pues lo tiene difícil, ¿no? Pero cuando tienes a 100 empleados o a 500 empleados totalmente enchufados, remando en la misma dirección,
creo que puede superar cualquier cosa, ¿no? Incluso la gestión del cambio que comentábamos que era tan importante, un equipo vinculado y enchufado con un ideal puede cambiar de rumbo muchísimo más fácil que un equipo en el que cada uno rema su dirección, que por definición les importa un pepino ideal y que solo están ahí por el sueldo, ¿no? Con lo cual yo creo que desde mi punto de vista, y humildemente es una opinión, ¿no? Creo que el nuevo paradigma o el nuevo eje de la estrategia está en las personas y más en los empleados que marcan la diferencia, ¿no? Nosotros somos una agencia de viajes, pues en España hay más de 8.000 agencias de viajes. Joder, ¿a quién se le ocurre montar una agencia de viajes más? O sea, es absurdo, ¿no? O lo haces para hacer algo diferente o no tiene sentido que montes una agencia de viajes más o cualquier otro producto o servicio, ¿no? Y nosotros vendemos un servicio, nosotros la diferencia está en las personas, ¿no? Con lo cual, yo creo que el nuevo paradigma, y resumiendo un poquito lo que he tratado de comentar, ¿no? En un contexto en el que el producto es una commodity, la producción es una commodity, muchas veces la tecnología empieza a ser una commodity, cada vez veremos más que las personas marcan la diferencia. Y ya no las personas que hacen trabajos repetitivos, sino que realmente aportan valor a la compañía y a la sociedad. Genial, David. Me vas a permitir una pregunta así como de sopetón, ¿no? Si me tuvieras que decir en una palabra la competencia principal que debería tener ese líder, de ese tipo de liderazgo que tú estás hablando, ¿cuál sería? Mira, me pillas así de sopetón. Entonces, lo primero No que me sé, viene a la cabeza me consta, me consta. es empatía, ¿no? No sé, empatía barra Vale. inteligencia emocional. O sea, Vale. la gente puede ser más o menos inteligente, la gente puede ser, pero hay una habilidad extraordinariamente útil en las compañías y creo que en la vida personal, que es la empatía. El ser capaz de Genial. empatizar con tus clientes, con tus colegas, con tus jefes, con tus compañeros, ¿no? Creo que es una Perfecto. herramienta brutal. Gracias, David. Es que me surgían un montón de preguntas y el tiempo apremia, pero esto te la tenía que decir según ibas hablando. Mireia, viendo un poco esto que es las estrategias y el estilo de liderazgo que está hablando David y que será necesario para afrontar de una manera exitosa los retos a los que tenemos que enfrentar en el mundo de la empresa, en tu opinión, desde el área de personas, ¿cuál piensas que será el papel esencial de los profesionales que hoy conocemos como Departamento de Recursos Humanos? ¿Crees que debe haber una implicación diferente? Y me gustaría que pudieras de alguna manera concretar cuáles serían los cambios fundamentales, porque cambios tenemos que tener muchos, pero sí que me gustaría que señalaras, si pudieras, las bases de esos cambios que tienen que tener el personal dentro de los recursos humanos. Pues yo diría que en el corto y desde ya, más que un cambio, es poner el foco de manera muy clara en dos puntos. Y es todo lo que tiene que ver con lo humano al final. Por un lado, cómo contribuir a la salud emocional, ¿no?, de todos nuestros empleados. Y ahí quizás el cambio es que la frontera entre lo personal y lo profesional se diluye en cierta manera. Nuestra responsabilidad es contribuir a eso con canales de apoyo, también fomentando que los empleados entre sí conecten y se apoyen, y da igual si es un tema profesional o personal, pero tenemos que asegurar que contribuimos de manera positiva a su salud emocional. El segundo diría que es la manera en la que comunicamos, o sea, más que nunca nuestra comunicación ha de ser absolutamente transparente, honesta, directa, y diría la palabra humilde, en el sentido de decir, esto lo sabemos, esto no lo sabemos, esto lo hemos hecho bien, en esto nos hemos equivocado, en esto vamos a cambiar de opinión, porque al final sí se trata de que la confianza en este entorno no se puede quebrar en absoluto. Por otro lado, antes hablabais de todo el tema del teletrabajo, del trabajo en remoto, etcétera. Desde luego, yo creo que esta es una tendencia que ha venido para quedarse junto con otras nuevas maneras de trabajar, Agile, Smart Working, etcétera, pero eso es lo fácil, ¿no?, acelerar esta manera de trabajar, porque al final lo hemos hecho de manera abrupta, ¿no?, estos meses. Yo creo que ahí el reto es cómo aseguramos, y lo decía también David antes, que nuestros colaboradores, que nuestros empleados siguen conectados dentro de este entorno, siguen enganchados, y ahí la idea de propósito es clave. Al final, lo que puede enganchar en el medio y en el largo plazo es un propósito común. Y cómo aseguramos que el sentimiento de pertenencia y de familia, pues en un entorno puramente virtual, no se quiebra. Y por último también diría que al final, desde luego, nuestro rol dentro del departamento de personas sí va a ser apoyar a los líderes, porque el nuevo perfil de liderazgo que viene en el futuro yo creo que es mucho más demandante y nuestros líderes actuales van a tener que evolucionar. Y dentro de este apoyo al liderazgo, para mí una de las características fundamentales sería crear una cultura de liderazgo positivo, es decir, positivizar lo que ha pasado en el sentido de que hemos aprendido, porque hemos aprendido mucho
y estamos aprendiendo mucho durante todas estas semanas, cómo todo eso que nos hemos aprendido nos prepara mejor para el futuro, cómo al final aparecen nuevas oportunidades de innovación, de creación, de seguir adelante, porque yo creo que esa cultura de optimismo, de positivismo, es realmente esencial para la supervivencia futura. Muy interesante, muy interesante. Apoyo del liderazgo positivo. Esto tenemos mucho que enseñar, hay mucho que enseñar todavía, hay mucho que aprender, ¿verdad, José Luis? Voy contigo, arremeto contra ti. Vamos a darte voz. Tienes como, me choca, ¿no? Me encanta, y además me encanta el perfil que tienes, humanista o sea, humanismo y empresa, junto. Parece que choca, ¿verdad? Parece que son dos conceptos que es como cuando antiguamente se inventaba la palabra inteligencia y emocional, eran dos conceptos que chocaban y humanismo y empresa parece que chocan, ¿no? En un mismo perfil, me encanta, tengo que decirte que me gusta. En tu opinión y desde el punto de vista ético, y aquí vamos a absorber tu parte moralista, tu parte ética, ¿qué principios fundamentales? Es decir, ¿qué valores? Porque siempre que hablamos con las empresas es algo como muy marketingiano el hecho de poner la visión, la misión y los valores, ¿no? Pero tú realmente en un acto de reflexión, ¿qué valores consideras que deberían imperar en el mundo empresarial con este nuevo reto? A mí me gustaría que soñarais, o sea, realmente me gustaría que visionáramos, que soñáramos un poco, ¿no? ¿Cuáles serían los ideales? No los que imagináis que pueden ser, sino cuáles serían los ideales dentro del escenario. Dentro de este escenario también que ha pasado a ser de todo menos certero, y si me lo permites, ¿cómo bajarías esos valores a situaciones concretas? Porque a veces en la parte de los valores nos quedamos eso, ahí arriba, puestos en una página web, pero no bajamos a comportamientos. Bueno, la pregunta es maravillosa y la voy a intentar responder muy rápido. Tú cuéntanos. No, pero mirad, lo del tema de humanismo y empresa me hace gracia que se plantee, bueno, yo las publicaciones que he hecho sobre responsabilidad social al final siempre han versado sobre el concepto de corresponsabilidad. A mí la verdad es que sinceramente siempre me ha molestado mucho el concepto de la responsabilidad social empresarial como si fuera la única que tuviese que rendir cuentas, ¿no? Creo que todos los agentes sociales tienen que rendir cuentas y cada uno desde su perspectiva. La empresa es una más, la universidad también, la iglesia también, el Estado también, la ciudadanía también, ¿no? También tanto hablar de que las empresas hagan bien las cosas como si los consumidores fueran racionales. Venga. Entonces, en ese sentido, me parece que humanismo de empresa es hablar simplemente de filosofía social. Cualquier entorno o agente social tiene una carga de responsabilidad y, por tanto, asociado a lo que decía David, a la persona como en el centro, pues hay una forma de entender el humanismo en relación con cualquier agente social, ¿no? Me gusta que me hagas la referencia a los valores porque os debo confesar que no me gusta nada el concepto de valores. Porque los valores es como las palabras que se lleva el viento. Es muy fácil hablar de valores. A nivel de discurso es muy fácil. Pero yo creo que lo que hay que hablar es de virtudes, que son los valores convertidos en acciones. Y además Mireia ha adelantado una cosa al respecto que me ha hecho, bueno, me ha hecho sentirme muy, muy contento por lo que os voy a decir, que es cuando hablaba de la honestidad y la humildad. Ya verás, Mireia, por qué me ha gustado tanto que haga referencias a esas virtudes, ¿no? Lo digo, esto es un poco en relación con lo que comentabais para ver el hilo. Mira, personalmente hay dos autores que voy a decir que me parece que tienen que ver con los fundamentos y lo que hay que recuperar. Uno es Richard Sennett, al que he nombrado antes, y el otro se llama Aristóteles. Richard Sennett, que yo os lo aconsejo mucho cuando explica la corrosión del carácter, las formas del nuevo capitalismo o cuando habla del artesano, él lo que empieza a explicar es algo que sabemos que es un problema, ¿no? Y que se habla mucho de la liquidez en el tiempo actual, ¿no? Lo que os decía antes, el cambio constante, las mutaciones de los organigramas y de los procesos, la falta de equilibrio, lo comentaba en cierto sentido Mireia, entre lo individual y lo comunitario, el darle mayor valor a la capacidad de adaptación que a la experiencia, creo que es un problema de nuestro tiempo actual, la ruptura de la barrera entre los tiempos personales y personales, como decía Mireia. Bueno, pues en ese sentido se tienen que recuperar dos conceptos de los que habla Richard Sennett que a mí personalmente me parecen fundamentales, que son la artesanía y la cooperación. Cuando habla de la artesanía, que nadie se escandalice, no significa que volvamos a ser todos luthiers, ¿no? O ebanistas. Lo que quiere decir es que hay que recuperar el valor de la cosa bien hecha, el gusto por el detalle, ¿no? El sentido de la rutina bien entendida. Es imposible, como decía David, que pongamos al cliente o que pongamos al empleado en el centro si no valoramos la artesanía. En el sentido de que tenemos que dejar que la gente disfrute con su labor, ¿bien? Lo que supondrá que lo hará mejor, lo cual es bueno para todos, por cierto. Y difícilmente, por esto aprovecho para decir una cosa que tiene que ver con lo de después de las virtudes,
difícilmente los empleados de David se dejen los cuernos en las situaciones en las que están, bien, sino porque se ha alimentado con el tiempo. O sea, esto no es un acto reflejo, bien, sino que esto responde a una forma determinada de hacer. O sea, esto no se puede comparar. Esto es una cosa que se hace con el tiempo. Bueno, pues ese es el segundo valor, la cooperación, ¿no? Y es que la cooperación entendida a partir de una correcta comprensión del nosotros, dice Sennett, y me gusta mucho, ¿no? Donde los miembros de la comunidad participan, colaboran, se apoyan, piden ayuda si la necesitan y no tienen miedo de pedirla, bien, se valora adecuadamente el aporte de cada uno, el perfil que tienen, cuál es el lugar en el que le corresponde, antes de decir no vales para este lugar, a lo mejor es que no lo has puesto donde debía. Ojo, también hay que despedir cuando se tiene que despedir, o sea, tampoco seamos aquí, mal comprendamos lo que la empresa es, ¿no? En ese sentido, creo que la empresa debe diseñar un modelo de comunicación transparente, participativo, que esté basado en un adecuado, equitativo y claro plan de incentivos y sanciones, como decía antes, y también en sus relaciones hacia afuera. Tiene que ser ejemplar. También con los stakeholders, o sea, hacia adentro con los empleados, hacia afuera con el resto de los grupos de interés, directos e indirectos. Tiene que ser riguroso, tiene que ser dirigente, tiene que ser proactivo, tiene que ser exigente. ¿Por qué os digo que eso tiene que ver con Aristóteles? Porque si os dais cuenta, todo esto que estoy diciendo son las bases de las 4 virtudes cardinales de toda la vida. Y cada vez me gusta más Aristóteles, porque lo siento, hay mucho autor, que hay mucho gurú que dice cosas que son las de siempre, o reinventadas, o el New Age, o confunde términos. Y al final, o sea, no quiero ser un purista, pero sinceramente creo que esto se basa en las 4 virtudes clásicas, que si os dais cuenta es ser prudente en el juicio, o sea, que seamos rigurosos, que nos alejemos de los lugares comunes, de las etiquetas, que seamos críticos y también autocríticos, ¿ven? Que seamos templados en las decisiones, con cuidado, con perspectiva, y que seamos perseverantes para hacer lo que se debe hacer, ¿no? Por lo cual, en el fondo, es volver a lo que todos sabemos, porque al final la ética no es un problema cognitivo, casi siempre sabemos lo que es mejor hacer, es un problema de la voluntad. Si de verdad lo queremos hacer o no lo queremos hacer, ¿no? Y en ese sentido es donde creo que necesitamos empresas virtuosas. Igual que el resto de los agentes tienen que serlo, pero en este caso hablamos de una empresa, ¿no? Y para eso la empresa debe asumir, ¿no?, la responsabilidad que tiene en producir bienes y servicios de calidad, en dominar los procedimientos, en gestionar bien los recursos, en hacerlo con un mínimo de ética. Y por eso siempre digo que la primera virtud empresarial es la competencia. Es decir, la incompetencia me parece inmoral. O sea, yo lo que tengo que exigir al menos a un profesional es que sea competente, es decir, que tenga ciencia, que tenga sabiduría. Y luego además que lo haga con seso, con prudencia, etcétera, ¿no? Y eso me parece que es una cosa clave. Como veis, al final la ética natural, la básica, creo que es la que de verdad da respuesta en la clave de la navaja de Occam, ¿no? Cuanto más sencillo, seguramente más verdadero. Bueno, has tocado a Aristóteles, me has tocado a la patata. José Luis, me tocas Aristóteles, sí, me tocas la patata, sí. Yo tiro de ellos, los que me conocen saben que cuando escribo tiro, aparte de la parte de historiadora, tiro de filósofos, creo que ya está dicho. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, hace mucho que no inventamos nada, Pero tú me ponías al principio, cuando estábamos poniendo tu bio en pantalla, hablabas de volver a Ortega y Aristóteles, efectivamente, y a salvar esa circunstancia recuperando la virtud. Respecto a todo lo que has dicho, ¿crees que de alguna manera entendemos que se ha perdido esa virtud en la empresa? ¿Se ha perdido? ¿Crees que ahora mismo estamos en un momento, o en este impasse, es el momento reflexivo en el decir, ¿la habíamos perdido? Pues igual que el resto de las virtudes cívicas, seguramente la habíamos escondido un poco. Tiene que ver con la circunstancia, ¿bien? Porque es verdad que creo que las circunstancias dificultan en ocasiones volver a lo original. Mirad, Hölderlin, el poeta romántico alemán, decía una frase que siempre me gustaba, ¿no? Decía, difícilmente pierde la esencia lo que mora cerca del origen. Y el gran problema que tenemos es que seguramente la circunstancia nos ha impedido centrarnos en lo esencial, ¿bien? Pero claro, como Ortega decía, yo soy yo mi circunstancia, pero si no la salvo a ella, no me salvo a mí mismo. Lo que creo es que lo bueno quizá de lo que está sucediendo, el sentirnos vulnerables, está haciendo que nos volvamos a retornar un pelín a lo que realmente es importante. Pero tampoco querría caer en la negación absoluta. Creo que hay mucha virtud en muchas empresas españolas, seguramente 2 de ellas son las que están representadas por Mireia y David. Creo que mucha gente haciendo muchas cosas bien. Creo que hay cosas que a veces se hacen mal, pero que ninguno de nosotros somos perfectos, que al mismo tiempo la virtud y el vicio conviven de formas a veces un tanto misteriosas. Pero no, yo creo que la virtud siempre ha estado y que ahora aparecerá de alguna forma ante una situación difícil y veremos al mismo tiempo otros que no son virtuosos. Esto lo veremos, por ejemplo, en la política. Vale. Déjame que diga simplemente, vale.
Con vuestro permiso. Bueno, pues vamos a terminar con una pregunta generalista que no por menos dicha en este tiempo no deja de estar en auge, porque sí que me gustaría tener 3 opiniones diferentes desde 3 puntos de vista diferentes. ¿Saldremos mejores? ¿Saldremos peores? ¿No habrá cambios sustanciales después de esta situación, independientemente de aquello que decía David? Yo estoy de acuerdo en que esto supone un salto cualitativo como lo supuso la imprenta o lo supuso, es decir, ha acelerado de alguna manera un salto cualitativo en el espacio. De momento estamos en el futuro, de momento nos estamos viendo en el futuro, en ese futuro que pensábamos que tardaría más. Independientemente de esto, ¿cómo pensáis vosotros a nivel personas? Es decir, como seres humanos, ¿creéis que saldremos mejores, peores o que realmente esto no supondrá más que, bueno, una mera adaptación a ciertas circunstancias? David. Bueno, hay una parte evidente, ¿no? Que es que perderemos muchas cosas, ¿no? Estamos perdiendo vidas humanas, estamos perdiendo pues contacto social, estamos perdiendo empresas, estamos perdiendo muchos aspectos económicos, ¿no? Pero no me quiero centrar en eso, no me quiero centrar en lo negativo, que todos lo vemos todos los días en las noticias y lo vivimos en nuestras carnes, ¿no? Prefiero centrarme en lo positivo, ¿no? Y en lo que sí que creo que seremos mucho mejores y cambios que yo mismo estoy viendo en mí mismo, ¿no? Y en nuestra empresa y que creo que nos harán salir pues mucho más fuertes, ¿no? Uno es la solidaridad. O sea, en estas circunstancias estamos viendo ejemplos de solidaridad alucinantes. Estamos viendo gente, no uno, ni dos, ni tres, estamos viendo centenares o miles de personas dando su vida por otras personas. O sea, estamos viendo gente arriesgando sus vidas, compartiendo. Estamos viendo cosas increíbles, por lo menos para mí. O sea, la reacción de muchas personas, de muchos grupos sociales, de muchas entidades, empresas, frente a esta crisis está siendo alucinante. Y para mí un testimonio y un ejemplo, ¿no? Y creo que eso nos va a reforzar. Incluso la Unión Europea, parece que hasta nos estamos uniendo más, ¿no? O sea, yo creo que esta crisis, además de todo lo negativo que nos trae, nos va a traer mucha más unión y mucha más solidaridad y mucho más humanismo, ¿no? Otro aspecto, la conciliación, ¿no? Que yo tengo 4 hijos maravillosos, son lo más importante de mi vida con mi mujer, ¿no? Y estoy jugando más con ellos que nunca en mi vida. Estoy disfrutando más de ellos que jamás en mi vida. Estoy pasando más tiempo con ellos que nunca en mi vida, ¿no? Y eso para mí es brutalmente importante y está teniendo un impacto en mí y en mis hijos, seguro, y en mi mujer, ¿no? Entonces creo que estamos muchos redescubriendo la familia, ¿no? Creo que antes lo comentabais alguno de vosotros. Estamos redescubriendo el núcleo familiar, estamos redescubriendo muchos valores que teníamos olvidados porque íbamos a una velocidad profesional de vértigo, ¿no? O sea, trabajando todos como locos, mirando hacia adelante como si no hubiera mañana. Creo que este tiempo nos está sirviendo un tiempo de reflexión, de parar, ¿no? Y que eso nos va a traer también muchas cosas positivas, ¿no? Para mí probablemente serían los 2 aspectos más fuertes que veo, ¿no? Oye, por un lado solidaridad, unión, compromiso, ¿no? Valores que teníamos tal vez adormecidos o que les dábamos menos importancia, ¿no? O virtudes, como decía José Luis. O por otro lado, el tema de la familia, ¿no? El tema del núcleo familiar, el tema de disfrutar de nuestros hijos, el tema de pararnos, de reflexionar, de disfrutar de un libro, de disfrutar de nuestro tiempo, de disfrutar de un paseo, cosas que antes probablemente no podíamos hacer. Creo que son 2 temas para mí tremendamente importantes y creo que son 2 cambios trascendentales, ¿no? Luego ya podemos ver muchos detalles de esto, ¿no? Como os comentaba antes, teletrabajo y otras historias, ¿no? Pero para mí son los 2 temas probablemente más trascendentes y que espero que cambien mucho nuestras vidas y nuestra sociedad en el futuro. Gracias, David. Mireia, ¿mejores, peores, iguales? Pues no sé si mejores o peores, porque tampoco sé si podemos definir como el nuevo mundo que va a haber fuera ahora mejor o peor, va a ser diferente. Entonces, en ese caso, ni mejores ni peores, supongo que simplemente más adaptados. Yo creo que el cambio sí que va a ser profundo de aquí a 2 años. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando la situación se normalice olvidemos, ¿no? Ciertas cosas, volvamos a los hábitos de siempre. Pero yo con lo que creo que sí que vamos a salir es con más aprendizajes. Para mí, si hay una competencia clave para el futuro y para el futuro del talento es la velocidad a la que aprendemos, ¿no? Y la capacidad de aprender cada vez más rápido. Y vuelvo al tema de la humildad. Solo se puede aprender cuando uno es humilde para asumir que no tiene ni idea y que tiene que pasar de ser maestro a ser aprendiz. Yo creo que en esta situación todos hemos sido aprendices desde el nivel 0 en muchas cosas y en ese sentido, pues bueno, eso es lo que nos podemos llevar de toda esta situación. Gracias, Mireia. José Luis, si Aristóteles nos estuviera viendo, ¿qué pensaría?
Mejores, Bueno, peores. Aristóteles estaría retirado tranquilamente disfrutando de ese tiempo de sus paseos, Sí. pero sigue tirando de los pelos porque como él daba clase andando y no podía andar. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho David y Mireia porque se complementa en cierto sentido, ¿no? Yo creo que uno de los grandes riesgos es, lo decía Mireia, el tema del olvido, ¿no? Me recuerda a la canción de Elefantes, cuando decía aquello de todo cuanto he aprendido se ha de hacerme tanto daño, yo se lo regalo al olvido, ¿no? Es verdad que la gente está sufriendo mucho y es verdad que tenemos, los humanos somos así, tenemos una capacidad de adaptación muy grande, de tal manera que y también una capacidad de olvido grande, porque generalmente queremos quitarnos aquellas cosas que nos hacen sufrir. Entonces, si este sufrimiento se convierte solamente en sufrimiento, en lamernos las heridas, en la crítica, etcétera, pues seguramente lo que quiero es olvidar esto y volver a estar como estaba antes, ¿no? Sin embargo, si sucede lo que decía David, si de una forma o de otra recuperamos, esto nos está sirviendo para recuperar la escala humana, que principalmente creo que tiene que ver con tiempos, con espacios y con ritmos más serenos, ¿no? más auténticos, más centrados en lo que la persona es. Si eso somos capaces de hacerlo, es verdad, en la familia, en el barrio, en la empresa, pues caray, entonces sí que podríamos salir mejor de aquí, ¿no? Pero el riesgo de que se quede en flor de un día es muy alto, con lo cual saldremos mejores, qué tontería, si somos virtuosos, es decir, si todo esto somos capaces de integrarlo y convertirlo en un tipo de acciones diferentes para hacer lo que creemos que está mejor y dejar de hacer lo que creemos que está peor, sin ser perfectos, eso nunca va a llegar. Y creo que saldremos peores si lo que hacemos es caer en lo contrario, ¿no? Y de aquí lo que hacemos es ir hacia atrás. Ya. Vale, pues con vuestro permiso, el turno de las preguntas hacia vosotros se han terminado. Vamos a abrir en un ratito el turno de preguntas. Permitidme en un segundito un pequeño resumen de cosas que me han llamado la atención en cuanto a la empresa. Me ha gustado mucho lo que David decía del cambio trascendente, de alguna forma, del cambio en los hábitos de consumo que ya estábamos empezando a tener, pero ha sido ese salto hacia adelante. Me ha gustado muchísimo la frase, David, que has dicho que nadie es líder durante 100 años y no cambia nada. Bonita frase, no sé si es de alguien, si es tuya, pero me ha gustado y te la robaré. Te la robaré en algún caso, si te parece bien. Me gusta mucho también, he destacado de alguna manera, dejadme que leas porque no quiero confundirme, la mirada que habla Mireia de la mirada hacia afuera, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra mirada hacia el cliente, cómo tiene que cambiar nuestra mirada al cliente, la vuelta a lo esencial, que me ha gustado también bastante y sobre todo yo destacaría de la intervención en esta parte tuya el que hay un punto muy positivo en la búsqueda de la reputación, es decir, ese punto de inflexión en el cual las empresas deberían cuestionarse con qué reputación me gustaría salir de aquí, ¿no? Eso me ha llamado bastante la atención. La eficiencia de los procesos de José Luis Parada, los nuevos paradigmas, habla de las virtudes, del conocimiento. Me gusta mucho la parte de investigación, la parte yo creo que deberíamos plantearnos más a nivel social esta parte de investigación que es bastante interesante, ¿no? Cómo gestionamos el vincular estos 4 factores que habéis dicho. El centramiento en las personas, David, bueno, fundamental, pero también me ha gustado la doble versión que has hecho hacia arriba y hacia abajo, es decir, no solo centrarnos en esto, sino vamos a centrarnos en las personas independientemente del nivel o de la dimensión que tengan, sean clientes o sean empleados, poner el foco en esas personas. Que tiene mucho que ver también con lo que Mireia ha señalado, ¿no? La salud emocional es vital. Yo siempre lo he dicho y nunca he entendido cómo un empresario no entiende o no comprende que si sus empleados están contentos, es que es por una cuestión de productividad, ¿sabes? De balance, o sea, de resultados de alguna manera. Poner el foco en la parte humana con esta parte emocional y la manera de comunicarnos de una manera honesta y humilde. Me encanta la palabra humilde, Mireia, me encanta, porque sin ella el aprendizaje no existiría, ¿no? No podemos quebrar la confianza. Otra que me encanta, no se puede quebrar la confianza. Cuando se quiebra la confianza es algo que realmente yo lo ponía hace poco en un escrito, ¿no? O sea, tarda muchísimo construirse y se va en nada, ¿no?
Y bueno, vamos a ver ese apoyo al liderazgo positivo. Me encantará verlo, me encantará participar de ello además. De José Luis, me voy a quedar con la incompetencia sin moral. La incompetencia es inmoral. O sea, yo creo que, o sea, has dicho muchas cosas, pero eso de que la incompetencia es inmoral, por Dios, da para un libro. Da para un libro. O sea, yo creo que es el siguiente, José Luis, que tienes que dar. La incompetencia es emocional. Los términos de artesanía como algo delicado, como algo mimado, como algo bonito. Y el tema del tiempo, la dimensión que has introducido del tiempo, como que esto no es un cambio de acto reflejo, que esto requiere de un trabajo y de un tiempo, ¿no? Las relaciones hacia afuera, pero bueno, de aquí sí me ha llamado mucha atención y lo vuelvo a repetir, la incompetencia es inmoral. Quiero que esto se nos quede a todos un poco en la cabeza. Y a la pregunta de si saldremos mejores o peores, pues está claro que no sabemos, chicos, no tenemos ni idea. Sabemos que va a haber cambios. ¿Hacia dónde caminará la sociedad y la humanidad? ¿A mejor, a peor? Bueno, pues yo me imagino que en cada cambio siempre ha habido cosas buenas, cosas malas, pero sí es bonito que utilicemos estos puntos de reflexión y algo que parecía tan incierto para, cuanto mínimo, reflexionar y hacernos responsables de aportar. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ahora pasamos al turno de preguntas. Maite, no sé si hay preguntas en el chat que quieran que nuestros ponentes contesten. Sí, la verdad es que sí que tenemos preguntas. Ante todo, bueno, os quería agradecer porque sí que nos habéis dado mucho sobre lo que reflexionar y sobre lo que aprender. Yo creo que al final los cambios, como bien decías, pueden no ser o no saber si van a ser buenos o malos, pero es que parte del cambio es lo que hagamos cada uno, nosotros, y cada uno de nosotros sí que podemos proponernos hacer algo un poquito mejor. Y eso es un compromiso personal, directamente, ¿vale? Bueno, más allá de esta reflexión, que es mía personal, voy con las preguntas, que yo me enrollo si no. Primera, esta la hace Aida. El apoyo emocional, dice, claro, eso lo compartimos todas las empresas, la necesidad de estar cerca de nuestros empleados, pero, no obstante, para no caer en el paternalismo, ¿cómo se puede materializar ese apoyo? ¿Queréis contestar desde David del punto de vista de CEO o Mireia desde la parte de recursos humanos? Me da igual. O los dos. Si sois rapiditos, los dos. A mí es que me encanta la pregunta y prefiero que la responda Mireia, porque es uno de los retos que nosotros tenemos en la compañía, realmente, ¿no? El que a veces cuidamos demasiado a los yo creo que empleados. una de las claves la has dado tú antes, David, cuando hablabas de corresponsabilidad. Al final, dar apoyo emocional es capacitar a otros para que lo den. Es decir, tenemos que capacitar a nuestros líderes para que sepan apoyar emocionalmente a los equipos. Tenemos que capacitar a todos nuestros empleados para que sepan generar redes de apoyo entre ellos. Tenemos que construir ese sentimiento de redes conectadas, de familia, en cierta manera, ¿no? Es ahí donde se extiende el apoyo emocional. Si no, pues al final son canales muy unidireccionales de la empresa que da ciertos servicios, ciertos apoyos para situaciones muy concretas y eso no llega a todos. O sea, al final es un tema de corresponsabilidad y de entender todos que se nos va a dar apoyo, pero que tenemos que preocuparnos para saber dar apoyo a otros. Sí. Maite. Sí, perfecto. Otra pregunta. Esto yo creo que viene de alguien más escéptico, ¿no? Habla bueno, pues lo bonito que es hablar del humanismo, de construir una reputación corporativa realmente sólida y coherente, pero lo confronta con la realidad y con un entorno en el que hay que hacer mucho ERTE. ¿Cómo se pueden compaginar ambas cosas? David, Pues mira, esta sí te ha tocado. Esta sí que me ha tocado porque esta sí que la he vivido, ¿no? Nosotros, como te decía antes, hemos hecho un ERTE del 70% a la mayor parte de los empleados pues empezamos el 14 de marzo y en principio hasta el 15 de septiembre, ¿no? Y tenemos la gente hipermotivada, hiperenchufada, trabajando más que nunca y muy conectados, ¿no? Yo creo que parte mucho de las cosas que ha comentado ella y José Luis antes, ¿no? Al final, si a los empleados, primero, les tratas con honestidad, con transparencia, con cercanía, les implicas en la compañía, no están aquí solo por un sueldo, sino están por un proyecto, por una visión, por algo mucho más trascendente, ¿no? Que cobrar el sueldo final de mes, consigues que esas personas, incluso en un ERTE, ¿no? Pues las tengas enchufadas y te diría que felices. Yo a mis inversores y consejeros les he reenviado correos electrónicos de nuestros empleados, ¿no? Alucinantes. O sea, correos electrónicos, vamos, o sea, que denotan un compromiso con la compañía y una entrega y unas ganas de trabajar, pero de otro planeta, ¿no?
y al final, como decía Mireia, creo, ¿no? Esto se cultiva, esto no se hace de hoy para mañana, ¿no? O sea, sí, por eso creo que estamos tanto en la dirección, José Luis, Mireia y yo, de darle relevancia a toda esta parte humana, ¿no? De las empresas. No es algo accesorio, no es algo colateral, desde mi punto de vista es algo central. Si tú cultivas esa forma de gestión en tu equipo y en tu compañía, creo que luego consigues pues, que apliques un ERTE del 70% y que te lo aprueben los empleados sin pestañear, que no te negocien ni una coma y que encima trabajen pues ya no 20 horas, sino 60 horas a la semana, ¿no? Pues creo que es algo que se tiene que ir cultivando, ¿no? Y que va muy en línea de lo que hemos comentado en este panel, ¿no? De cuidar a las personas y de trabajar esa forma de gestionar una organización para que luego cuando llega un ERTE o incluso despidos en su momento, la gente los entienda, incluso empatice con ellos y te apoye y siga remando en la misma dirección. La verdad es que es muy buena idea esa, la de conectar los stakeholders, porque hay veces que los tratamos como si fueran compartimentos estancos. Y llegados momentos como este, pues esa comunicación ayuda y mucho. Siguiente pregunta, esta es de Reyes. ¿Cómo conjugar la artesanía, la cooperación y la nueva velocidad de respuesta que demanda este nuevo tiempo? José. Artesanía, cooperación y velocidad. José Luis. Bueno, pues siendo diligente y siendo inteligente. Al final, la persona inteligente sabe priorizar. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que confundimos que las cosas vayan rápido con la ausencia de priorización. Nos cuesta mucho priorizar, intentamos llegar a todo. Hay una cosa que decía antes David, que es verdad que sucede, pero que hay que tener cuidado con ella. ¿No? Es que ahora, esto de marketing no tan tradicional, ¿no? Antes los públicos querían parecerse a los valores de las marcas, pero las marcas quieren parecerse a los valores de los públicos. Bueno, pues no nos volvamos locos. O sea, esto tampoco puede ser así. Tú tienes que saber ofrecer algo y entender que el público, o conseguir que el público lo valore como tal. Creo que, o sea, yo, por ejemplo, que trabajo o sea, en una universidad, la universidad es un lugar que es muy bullicioso, hay un mogollón de proyectos abiertos continuamente, de docencia, de investigación, relación hacia afuera, hacia adentro, con la institución, con lo que fuere. Al final somos capaces de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Somos capaces de hacer muchas cosas porque priorizamos con diligencia. Entonces, yo siempre he disfrutado haciendo lo que hago. Siempre. También seguramente cuando uno le apasiona lo que hace, el tiempo se le pasa más rápido y por tanto al final se da cuenta que está metido en demasiados berenjenales o que ha pasado mucho tiempo currando hasta que de repente alguien te dice, oye, que hace mucho que no te vemos. Pero lo que sí que es cierto es que es clave que disfrutes con lo que haces. Entonces, en mi caso, no sé, yo creo que al final creo que hay procesos que ayudan, creo que hay cosas que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo jamás he hecho aquello que siempre se dice de apúntate al principio del día a todas las actividades que tienes que hacer. O sea, no va conmigo, lo odio, me parece una cosa que no puedo con ello. Pero entiendo que hay a quien sí que le puede ayudar. Creo que hay gente que lo que necesita simplemente es obedecer. Y en la obediencia está calmo, fenomenal, pues aprovechale. Hay gente que tiene una serie de virtudes para una serie de procesos y no para otros. Creo que el empresario tiene que ser consciente de cuál es toda una cadena de un proceso, ver cuáles son las competencias y perfiles adecuados e intentar que la gente haga lo que le toque, pero no que esté en todo. Porque entonces, si está en todo, va a empezar a generar esa esquizofrenia, la que en cierto sentido hablaba Mireia, y que difícilmente casa con la artesanía. Sí, la verdad es que yo creo que ahora mismo sí que va a hacer falta dedicarle a recopilar información y hablar con nuestros empleados quizá mucho más de lo que la organización hacía hasta la fecha. Y el departamento yo creo que también va a ser prioritario en temas de inversión para poder acometer todo esto que estás comentando. Claro. Es una percepción igual mía, también mía personal. ¿Sí? Perdón, y hay una cosa que también es fundamental. Implica a los empleados, bueno, y en parte en lo que tengas que ser stakeholder, pero implícales en las nuevas estrategias. O sea, evidentemente sigue habiendo jerarquía, entiendo que habrá cierta información que no se podrá compartir, pero seguro que se puede compartir mucha más información. Entonces, si de verdad quieres que una empresa sea una comunidad, deja que la gente se exprese de propuestas. Luego tú decidirás, pero seguramente esto te ayudará como empresario a tomar decisiones que seguramente sean, bueno, yo creo que más completas, que responden mejor a las prioridades de la gente. Bueno, me parece una evidencia. Es que sabemos lo que hay que hacer, el problema es que no lo hacemos. Simplemente eso. Sí, nos da miedo el paternalismo, pero muchas veces no tratamos a los empleados como adultos que son y no damos toda la información quizá que nos da miedo dar, ¿no? Tenemos 3 preguntas y yo creo que además una es para cada uno de vosotros. Empiezo por Mireia.
hay una preocupación constante en saber cómo ha habido que adaptar la experiencia del empleado durante esta pandemia. Esta persona pregunta que cómo lo habéis adaptado vosotros y qué crees que va a cambiar o que va a haber que adaptar a partir de ahora también. No, yo es que creo que en este nuevo entorno, más que hablar de experiencia del empleado, es experiencia humana en ámbito general, ¿no? Yo creo que el foco ha pasado de ser de este proceso, cómo hacemos el performance o cómo hacemos la formación o cómo hacemos ya ese concepto en este nuevo entorno ha quedado obsoleto. El foco ha estado en cómo transmitimos confianza, cómo acompañamos emocionalmente, cómo te damos justo lo que necesitas para poder estar conectado en este entorno. Es decir, ha sido una experiencia humana, no una experiencia empleado. Y a futuro yo diría que se tiene que redefinir entera, pero de una manera de 360, porque al final el entorno de trabajo va a ser muy diferente. Pero en el corto el foco ha estado en lo humano, no en los procesos ni en los departamentos. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. A vuestro juicio, ¿qué es lo que sigue estando muy presente en algunos líderes y que debería ser radicado de manera radical? Quizá esta podría ser para José Luis. Vale. Pues te respondo en positivo. O sea, es todo lo que no se parezca a esto es lo que está mal. Bueno, o sea, lo he compartido mientras he escuchado hablar porque me parece que es una forma muy sencilla. Pidamos a los líderes empresariales lo mismo que le pedimos a nuestros alumnos y a nuestros profesores, ¿vale? Entonces, ¿qué le pides a un alumno? Que estudie, que se comporte, que se esfuerce, que innove, que disfrute y que aporte, ¿vale? Ahora, ¿con qué cara le pido yo eso a los alumnos si como profesor no lo hago? ¿Bien? Si no le enseño de qué manera podemos, por ejemplo, llegar con un tema determinado, diferentes profesores, a abordarlo desde diferentes disciplinas. O sea, ¿con qué cara les hablo de interdisciplinaridad si yo no sé hacerlo? ¿Con qué cara les hablo de cooperación si no soy el primero que lo hace? ¿Con qué cara les hablo de la empatía y del esfuerzo si soy el que más tarda en dar las notas? Es decir, el profesor que es de asignatura, eso lo decimos mucho en la Francisco de Vitoria, es verdad que el profesor es de asignatura, en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Caray, pues lo que tiene que hacer por eso es cabeza y digo, y virtud moral, pero creo que lo que tiene que hacer es procesos, dar oportunidades, escuchar, pero poner indicadores, medidores, incentivos y cuando toque, sanciones y despidos. Ojo, se puede despedir de una forma, se puede despedir de otra. Se pueden dar oportunidades de una forma o se pueden dar de otra. Se puede pretender tener muy buenas ideas, pero no ser profesional no dar indicadores. Eso no vale de nada. Entonces, lo que tiene que hacer un líder es ser profesional. Y termino con esto. Creo que la clave está en la ejemplaridad, es decir, en la exigencia. O sea, tú tienes que exigir, pero cuando eres el primero que te exiges. Tienes que criticar cuando eres el primero que te criticas. O sea, no hay verdadero pensamiento crítico si no es autocrítico. Y no hay verdadera exigencia si no es autoexigencia. Y en ese sentido, dejadme que termine con una anécdota que me encanta de un disco de Andrés Calamaro, Honestidad Brutal. Sale Antonio Escotado diciendo una frase que siempre me ha encantado. Contaban de Alejandro Magno que un día tenía que atravesar, ¿no? Todo su grupo tenía que pasar su ejército, ¿no? Pero su grupo digo yo, su ejército tiene que atravesar un río grande, etcétera y tal, y como está muy ancho y muy frío, la gente decide, pues, no podemos pasar. Entonces llega un momento que Alejandro Magno se pone encima del caballo, pasa el río y cuando está en mitad del río, con el agua ya por el pecho, muerto de frío, se da la vuelta y le dice, me cago en la leche. ¿Habéis visto lo que tengo que hacer para que me tengáis respeto? Bueno, pues eso es lo que tendría que hacer un líder empresarial. Muy bien explicado. La verdad es que qué importantes son los comos. Y además eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Yo creo que diría que casi de la época de Aristóteles, como bien decías tú antes. Bien, la última pregunta va para David. Y esta persona, Olga, nos dice si la tecnología, ahora que ya estamos en la industria 0.0 y en la economía 5.0 y en esa cuarta revolución industrial que por fin ya se ha confirmado con esta circunstancia actual, la tecnología ¿irá unida a la humanidad? ¿Las empresas serán capaces de sincronizar ambos conceptos con todas las implicaciones que eso tiene? Yo siempre digo una frase últimamente, que es que la tecnología va más rápido de la capacidad que tenemos las personas de adoptarla, ¿vale? La tecnología va a una velocidad salvaje, pero ya va a tal velocidad que no somos capaces, que dices, mira, ya sabes qué, lo dejo correr porque no soy capaz de asumir toda la tecnología nueva que aparece, ¿no? Hoy en día hay tecnología para hacer cosas alucinantes que ni sospechamos, ¿no? De hecho, seguro que muchos de nosotros, los últimos meses de COVID, hemos descubierto muchas tecnologías
que sabíamos que estaban allí, pero no los habíamos tocado porque, mira, ya me había superado, ya la app número 57 ya ha llegado a mi tope, ¿no? Es como el tema de la realidad virtual, ¿no? Hace 5 años que se habla de la realidad virtual, como que mañana llega, mañana llega, mañana llega, y sin embargo, pues sigue teniendo una relevancia insignificante, ¿no? en la sociedad. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que le cuesta a las personas y a las empresas es digerir tanta tecnología, ¿vale? Para mí es uno de los grandes retos, ¿no? Incluso hay empresas que se implementan tecnologías que ni siquiera aprovechan, ni utilizan, ni saben para qué las tienen, ¿no? Te has puesto un super CRM o te has puesto no sé qué historias o mapas de calor en tu tienda y dices, ¿y qué hago yo con estos mapas de calor ahora, ¿vale? Entonces, hay más tecnología de la que somos capaces de adoptar y de coger, ¿no? Y eso le pasa a las empresas y como tú dices, es uno de los, como dice Olga, es uno de los grandes retos de futuro, ¿no? Cómo combinar la tecnología y las personas, la tecnología y el humanismo para conseguir resultados exitosos, ¿no? Y es uno de los grandes retos de futuro que tenemos entre todos. Pero creo que ahora mismo estamos poniendo todos más foco en la tecnología que en lo humano, ¿no? Y lo hemos estado hablando mucho hoy, ¿no? Y parece que la tecnología es, bueno, lo más de lo más y el capital está en la tecnología y a ver quién crea el próximo Facebook o el próximo Google o el próximo Salesforce o lo que sea, ¿no? Y creo que tenemos muy olvidado el lado humano, ¿no? Y para mí es uno de los retos de futuro y nosotros es uno de los retos que tenemos en Pangea, ¿no? Cómo combinar el trato personal, el servicio que damos con asesores expertos, ¿no? Con asesores, con seres humanos que te dan un servicio y cómo utilizamos la tecnología para que esos asesores puedan ser muchísimo más productivos, más eficientes, generar una mejor experiencia de cliente, ¿no? Cómo combinando los dos factores puedes conseguir algo mucho más potente, ¿no? Los últimos 10, 15 años, te diría, pues eso, han surgido nuevas tecnologías en todos los aspectos que han venido o tratado de sustituir al ser humano, ¿no? Ahora ya no te hace falta ir a una tienda, no te hace falta un asesor, o ya no te falta ni siquiera un teléfono porque tienes un bot, ¿no? Te atiende un bot por teléfono o ya compras por Amazon, no te hace falta tratar con alguien, ¿no? Yo creo que eso tiene una parte que está bien, pero hay una parte donde creo que volveremos al ser humano, creo que necesitamos al ser humano y que el ser humano nos tiene que aportar valor. Y no se trata tanto de que las tecnologías sustituyan al ser humano, sino que se complementen. Y para mí ese es el reto. La tecnología en los últimos 10 años parece que ha venido a sustituir al ser humano y parece que viene a quitarnos el trabajo y yo creo que no tiene que ser así, ¿no? Que tenemos que ver cómo encajamos tecnología y seres humanos para ser capaces de crear experiencias de cliente alucinantes, ¿no? Que al final es lo que buscan nuestros consumidores o lo que las empresas podemos aportar a la sociedad, ¿no? Pues para mí es uno de los grandes retos. ¿Cómo combinamos tecnología y humanismo, tecnología y personas en el futuro para que las empresas puedan generar experiencias de cliente mucho más espectaculares, fantásticas, maravillosas que nos permitan pues conquistar a nuestros clientes y cambiar las sociedades en las que trabajamos? Bueno, pues yo solo os digo que una de las licenciaturas ahora que más pita, dirían los chavales más jóvenes, es la doble licenciatura de Matemáticas y Filosofía. Sí. Por algo será. Sí, efectivamente. Totalmente. Bueno, pues mira, hemos llegado hasta aquí con las preguntas, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. La verdad es que ha sido, pues yo creo que no hemos defraudado porque hemos dado una visión mucho más amplia de lo que habitualmente se hace respecto a estos temas, y es que todos somos de recursos humanos y todos hablamos de lo que nos rodea. No, nosotros hemos intentado dar con vosotros esa visión amplia y lo hemos conseguido. La verdad es que creo que hemos conectado, hemos explorado y estamos en el camino de construir. Gracias por poner esta primera piedra de estas 3 sesiones que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos. Yo no sé si Jane quieres intervenir o lo damos por finalizado aquí, como quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los que nos habéis ayudado hasta el último momento, a ti, Maite, a los 3 ponentes excepcionales que hemos tenido y a Carmen por moderar la primera mesa de las 4 que vamos a tener. Así que os esperamos en la próxima, el día 2 de junio, y para lo que os necesitéis, aquí estamos. Gracias, Maite, y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y cuidaros. Adiós. Gracias, un placer. Hasta luego.